Muy buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. El día de hoy hemos decidido abordar un tema muy delicado, el de las estancias infantiles, un tema que afecta la vida de cientos de miles de familias, un tema que de alguna manera ha venido a cambiarle el derrotero laboral a muchas mujeres también, y para eso hemos invitado a una persona, a una mujer que tiene una larguísima trayectoria política, que ha sido secretaria de Desarrollo Social, ha sido secretaria de Educación Pública, ha sido legisladora en la Cámara de Diputados, hoy es senadora, mujer de partido, mujer que además ha sido una activista social, y usted yo creo que ya está más o menos imaginando quién es Josefina Vázquez Mota. Josefina, Federico, muy buenas noches, qué gusto verte por acá. Igualmente, Carlos, qué gusto saludarlos. Bienvenida, Josefina, gracias por venir. Muchas gracias. Un panorama, ¿qué has encontrado? Porque has andado muy activa, tanto en lo jurídico, como en el contacto con las personas, en esta acción del gobierno que dejó desconcertados a muchos actores Quizá sociales, poner primero ¿no? la acción, para poner el contexto, porque la gente no necesariamente tiene claro qué pasó. Creo que es muy arrancamos. importante lo que dices. Primero, lo que quisiera compartir, agradecer este espacio tan importante a nombre de poco más de 330,000 niñas y niños de este país que estaban, y lo digo en pasado, porque a raíz de esta decisión del gobierno de desmantelar y destruir las estancias infantiles, y ahora voy a dar los argumentos de por qué estoy afirmando esto tan grave, pues se está dejando prácticamente en la desprotección y atropellando los derechos y el interés superior. Estos derechos las niñas y los niños no tienen partido, son sujetos de derechos y tienen el derecho a la convivencia, tienen el derecho a jugar. Me decía una mujer experta, que por cierto era abogada jurídica de la Universidad Nacional Autónoma de México, una mujer espléndida. Ella hablaba de la importancia del juego y decía, los niños en el juego aprenden las reglas de cuando eres adulto y cuando eres ciudadano. Le estás quitando el derecho a los niños con discapacidad, para quienes nos acompañan. ¿Qué es una estancia infantil? Una estancia infantil es un modelo que surge primero de una mujer para ayudar a otra mujer. Dentro del vecindario, bueno, se conocen, saben que esta mamá es jefa de familia, tiene que salir temprano, y entonces una mamá decide, me voy a preparar, me voy a capacitar, armo un buen equipo. No es fácil abrir una estancia infantil. Hablaba yo antes de llegar a este programa con una de las representantes de las estancias infantiles. Hoy les exigen, por ejemplo, bachillerato. Tienen que pasar cursos que demuestren que están capacitadas para atender y proteger a los niños. Tienen que tener pruebas psicológicas, tienen que tener permisos de bomberos, de uso de suelo. Es más, es un personal muy capacitado. Entonces, los niños pueden llevarse de 1 año a 3 años, 11 meses antes de entrar al preescolar. Y los niños con discapacidad, y esto es muy importante, van a las estancias infantiles hasta los 5 años, 11 meses. Decía un papá increíble, por cierto, mañana es el día para recordar y para acompañar a los niños y a las personas con autismo. Y nos vino a ver al Senado de la República. Y decía, la mejor terapia para un niño como mi hijo con autismo es que vaya a una escuela y que conviva con otros niños. Y lo que está pasando, como decías, Carlos, esta decisión, hoy en Tamaulipas muy temprano, pues celebramos el hecho de que en Tamaulipas el gobierno estatal sí adoptó, digamos, abrazó a las estancias infantiles, y aún el gobernador haciéndose cargo de las estancias infantiles, ya han cerrado 41 en este momento en Tamaulipas. Hay estancias infantiles 9,500. que luego el gobierno les dio una subvención para que pudieran seguir funcionando. Así es. En la medida en que proveer el servicio de guarderías de IMSS e ISSSTE es muy caro, ni siquiera todos los derechohabientes tienen acceso a él, y luego están todas las madres que no son derechohabientes. Y eso estaba funcionando, daba atención a 300,000 niños. 330,000 niñas y niños. 330,000 niños y niñas, y esta administración, por razones presupuestales, dice, lo cerró. Y por razones presupuestales y diciendo porque había corrupción ahí misma que no ha demostrado. La Auditoría Superior de la Federación da cuenta de que era 1.8% las estancias que tenían alguna observación. Y ese argumento es absurdo, porque bajo ese argumento extrae el gobierno en su conjunto, porque
todas las dependencias del gobierno tienen alguna observación de la Auditoría Superior de la Federación. Sin duda, Nos Carlos. quedaremos sin gobierno, ni el neoliberal más neoliberal. Y fíjate que lo que tú decías, por ejemplo, aún mamás o papás derechohabientes del IMSS o del ISSSTE, pero no hay la capacidad suficiente, tenían que ir a la oficina de Sedesol de su localidad, les hacían una evaluación económica, si la pasaban y reconocían que el niño tenía que entrar a la estancia infantil, becaban al niño con 950 pesos al mes, y este dinero es el que se daba a la estancia infantil siempre y cuando, fíjate, condicionado, siempre y cuando el niño fuese al menos 15 días, 5 horas cada día a la estancia infantil. Y el papá o la mamá escogían a qué estancia lo llevaban. La mamá o el papá podían elegir. Llega este gobierno y les quiero compartir varias, anuncios que son muy graves, mucho más graves. Y hoy en la mañana, ¿por qué hablo de Clara Torres? Porque ella era la encargada de las estancias infantiles, invitada por el gobierno de López Obrador. Y renuncia, y en la mañana contó la historia de por qué renunció. Y la quiero compartir con ustedes en este espacio tan importante. Dice que le mandó a llamar la Secretaría del Bienestar, ¿verdad? La Secretaria del Bienestar, y le dijo, bueno, pues este programa es muy amenazante políticamente para este gobierno, son 9.500 estancias infantiles, es una red muy grande de mamás, de papás, como si fuese una red electoral, ¿verdad? Político-electoral, así que las vamos a desmantelar y las vamos a eliminar. Ella da su renuncia a cambio de esta decisión que coincidimos es gravísima, y a raíz de todo esto se viene desencadenando una serie de hechos que no hace más que generar más dolor y incertidumbre a las familias. Por ejemplo, se publican reglas de operación que no tienen nada que ver con las estancias infantiles, en donde solamente se va a apoyar a niños de 17 estados. Estados completos como Aguascalientes, por mencionar solamente alguno, ni siquiera aparecen. Y no sabemos por qué escogen el 17. Ni siquiera. No hay... Y dentro del Estado de México, siendo el Estado con la población tan representativa que tiene, solo 2 municipios están considerados para un apoyo. ¿Y qué tipo de apoyos van a hacer? Bueno, mira, el apoyo del que se ha hablado, porque aparte voy a mencionarlo ahorita, me voy a referir un poco más tarde, estos llamados siervos de la nación, que en la mañana decíamos, en Tamaulipas son más bien como rasuradores de padrones de la nación. Van, ¿verdad? Y van censando. El apoyo que se ha ofrecido son 800 pesos al mes para cada niña o niño de estos 17 estados, aclaro, de estos muy poquitos municipios. Y la respuesta es, dénselo a quien quieran. Dénselo a los abuelitos, a un tío, a una tía. Es decir, ni siquiera hay un mecanismo que asegure que esos 800 pesos... no pasa nada. Bueno, algo más grave. El 80% de los casos de abuso sexual, de violencia sexual en nuestro país contra las niñas y los niños se da en los hogares. Y decía muy bien esta mujer maravillosa que ha trabajado con niños quemados, es una mujer increíble lo que ella ha venido haciendo, decía Virginia Lemaitre, sí, ¿cómo no?, que el mayor número de accidentes de niños incluso que llevan a Galveston por el nivel de quemaduras se da en los hogares. Y quiero dar dos casos muy concretos. Recientemente, entre tantos foros que hemos tenido para defender a las estancias infantiles, a las niñas y a los niños, vino una mamá muy joven de Sonora y dijo, bueno, cuando cerraron la estancia infantil ya no tuve posibilidad, porque aparte quiero decir que esta transferencia todavía no ha llegado a nadie. En los 800 pesos esto ni siquiera se da todavía, tampoco se ha pagado el dinero que se debía a las estancias infantiles. En este momento están cerrando estancias infantiles en algún lugar del país, no tengo duda. Dice, entonces no tuve más alternativa, esta mamá muy joven, una madre de familia, dice, esto se lo dejé a mi abuelita que tiene una discapacidad muy grave, y vimos a la niña, porque llevó a la niña al foro, la trajo a la Ciudad de México, y un perro mordió la cara de la niña, casi le arranca el ojo, pero no es todo. Hoy, y les quiero dejar esto, porque esto es del día de hoy, hace unas cuantas horas, de parte de esta Secretaría del Bienestar, declararon en algunos medios de comunicación que detectaron entre 50 y 150,000 niños fantasmas, dependiendo el medio de comunicación niños que supuestamente iban a las estancias, pero que no existen. Que no existen. Bueno, esta noche, aquí en este programa tan importante, les quiero decir que los niños fantasma sí existen. Hoy en Tamaulipas, en unas cuantas horas, detectamos
en unas cuantas horas, y solo en Tamaulipas, 250 niñas y niños que estaban declarados fantasmas. Traigo 4 niños, aquí están, yo sé que son letras muy pequeñas, aquí están sus mamás, de 250 que hemos encontrado, y que ya dieron de baja los siervos de la nación porque no los fueron a encuestar o están rasurando los padrones a propósito. Este cuadro no hace más que una cosa. En amarillo están los 4 niños fantasma que sí existen, todas sus asistencias puntuales a la estancia infantil y la beca pagada a la estancia infantil. Una de estas niñas declarada fantasma y que dieron de baja y que la mamá no tuvo otra alternativa, este fin de semana la llevó con su abuelita al estado de Veracruz. Y la mamá dice, nunca pensé que el cierre de la estancia infantil fuera a dividir mi familia para siempre. Como no requiere trabajar, no tiene dónde dejar a la hija y la tiene que llevar a Veracruz con su mamá. Veracruz porque está declarada fantasma. Sí, porque, y la niña existe. Pero más allá de la declaración de fantasma, o sea, el servicio desapareció. Desapareció. De hecho... quizá un paréntesis acá de algo que me parece muy serio y no se ha hecho la reflexión requerida. Estos llamados siervos de la nación, que son unos empleados de un partido político de Morena, sin duda, que arrancaron a hacer el censo antes de que Andrés Manuel López Obrador tomara posesión el 1 de diciembre, y que están con una forma bastante, digamos, poco seria, levantando un padrón que normalmente se le daba al INEGI o al Coneval o a la Cedesol, algún órgano pues del Estado. Ahora son los encargados de decir quién se queda y quién no se queda. Pero más grave, Carlos, de declarar que no existen niños que existen. Y quiero decir que vamos a presentar ante el notario público, esta es una noticia, este es un acuerdo que acabamos de tomar. Hemos construido un frente a favor de las niñas y los niños que no tiene partido. Hay de todos los partidos, pero también hay liderazgos muy importantes de la sociedad civil. Y vamos a certificar ante el notario público que las niñas y los niños fantasmas existen. Ahora, sí, una existen. crítica que te van a hacer o ya te hicieron es, bueno, está hablando la interesada. Tú fuiste la secretaria de Cedesol cuando se echó a andar este programa. En la mente de muchos de la actual administración, programa echado a andar por la administración anterior, 1, es chafa, 2, es corrupto, y 3, seguramente había un interés de quien lo echó a andar. Entonces, ¿no es esto una defensa de tu negocio personal, Josefina? No, fíjate que no, todo esto es absolutamente falso. Te quiero decir que realmente es gravísimo lo que está pasando. Se han presentado más de 4,000 amparos. Por diversos, te digo, el Frente por las Niñas y los Niños no tiene partido, es muy ciudadano, lo cual también a mí, en lo personal, claro, y creo que a los que somos parte del Frente, nos da una enorme fortaleza. Ya hay sentencias a favor de los derechos de las niñas y los niños y también de que no se desmantelen las estancias infantiles. ¿Cómo se va a hacer efectivo ese amparo si la estancia no existe, el dinero ya no llega? Bueno, te quiero decir que la ley lo establece. Puede haber hasta 9 años de prisión por un desacato al Poder Legislativo. Al Judicial. Pero sí, del Poder Judicial, ya no existe ese programa, no hay un funcionario que pueda dar el dinero, porque el dinero presupuestalmente ya lo mandaron para otro lado. Pues mira, nuestra instancia está ahorita en el Poder Judicial. Hemos hecho llamados reiterados, hemos pedido incluso un acuerdo con el presidente de la República. Como decíamos, nosotros no estamos en esta defensa porque seamos parte de un partido político, no. Estamos en esta defensa porque el Estado tiene una corresponsabilidad. Ya se ha expresado Naciones Unidas, ya lo ha hecho UNICEF, ya lo ha hecho la Organización Internacional de Trabajo, y tú hablabas de las jefas de familia. ¿Qué dice Coneval respecto a las estancias infantiles? Una evaluación, es así, seria, formal, sin ningún sesgo partidista o discrecional, establece que si desaparecen, como ya está sucediendo, las estancias infantiles, al menos el 34% de las jefas de familia van a tener que abandonar su empleo o van a tener que llevar a sus hijos, como el caso del fin de semana. Lo que es increíble, Federico, Josefina, es que uno de los programas centrales de esta administración, que es un buen programa, habrá que ver cómo lo administran, esta idea de que hay que apoyar a quienes ni estudian ni trabajan para que puedan tener un empleo, el famoso programa de Jóvenes con Futuro, que se inserta en las empresas como aprendices, etcétera. Un porcentaje muy importante de estos ninis, que es la fraseología aquella que se utilizó, bastante desafortunada, hay que decirlo, que son madres que tienen hijos y que ni estudian ni trabajan porque están haciéndose cargo de sus hijos. Y para que ese programa funcionara,
necesitaríamos más estancias infantiles. Hacer justamente lo contrario que el desmantelamiento que estás haciendo en este momento. Pero vamos a tener que regresar eso en un momento más a un corte. Estamos en Primer Círculo discutiendo qué está pasando con la desaparición de estas estancias infantiles con Josefina Vázquez Mota, senadora. Un momento más de regreso aquí en Primer Círculo.